El pasado año dedicamos esta jornada jurídica que organiza la Fundación a tratar sobre un tema en cierto modo cercano al que vamos a desarrollar hoy, porque era el del valor jurídico de los preámbulos legales. Y un aspecto, un tema tan de teoría del derecho, realmente venía motivado por, como no se le ocultará a nadie, por el debate sobre el preámbulo del estatuto, del entonces Estatuto de Cataluña, sometido todavía al control de constitucionalidad. Me parece que la elección que hemos hecho este año lo que hace es prolongar el debate que tuvimos el año pasado. La nueva o la segunda generación de estatutos de autonomía, que ha ido seguida además por una jurisprudencia constitucional densa y crecientemente compleja y desde luego inaccesible para los no iniciados, pues me parece que plantea unos interrogantes en este capítulo institucional que pues tal vez represente, y no quiero aventurarme ni entrar en cuestiones de fondo, la parte más obsoleta de nuestra Constitución, la que ha quedado más desfasada respecto de la realidad, cuando menos de la realidad normativa, de la realidad legislativa. Y para hablar de estos temas, pues contamos con dos expertos. Me perdonarán ustedes que no haga lectura de sus currícula, porque son abrumadores. Les diré que son dos expertos que se han dedicado durante mucho tiempo, a través de artículos, incluso de monografías, a tratar de desenredar esta maraña que es el Estado autonómico. Bueno, sin más, pues les voy a dar la palabra. Quería añadir una cuestión casi personal. Yo soy compañero de facultad del profesor Luis Ortega y aunque he tenido oportunidad de felicitarle en privado, quiero públicamente felicitarle por su propuesta como magistrado del Tribunal Constitucional. Yo soy administrativista, no constitucionalista, y cuando oigo a todos los constitucionalistas hablar del modelo federal, pues al final hay tantos modelos federales que es difícil aquilatar qué es el tema federal, si no estamos preconstituyendo que España quiere ir al modelo federal alemán o España quiere ir al modelo federal americano, pero el debate debería hacerse con mayor claridad, porque no creo que queramos ir al modelo federal de los Estados Unidos de México, ni al modelo federal argentino, ni al modelo federal colombiano, es decir, que son modelos federales, ¿no? Porque, bueno, en distintas conferencias que he ido últimamente sobre el tema, oyendo a los constitucionalistas, pues al final incluso el Reino Unido es un Estado federal después de las competencias del Privy Council con relación a Escocia. Es decir, si un sistema federal es un nivel de descentralización competencial con autonomía política y con un órgano independiente que va a controlar los conflictos en el ejercicio de esas competencias, pues al final, quiero decir, muchos sistemas, incluido el nuestro, estaría dentro del mínimo de lo que es un modelo federal, ¿no? Pero eso no nos hace ver, es decir, eso no implica que el debate en España sobre el tema federal, y sobre todo analizó el título octavo, es decir, porque es cada vez más, cuando uno más lo vuelve a estudiar y lo repasa, el grado de similitud entre el modelo de la Segunda República y el título octavo de la Constitución es que prácticamente se saca de la Constitución de la Segunda República el modelo y se instala en el título octavo. Es decir, que el concepto de Estado integral que estaba en la Constitución de la Segunda República, por oposición o miedo a declarar el modelo como modelo federal, se sigue trasladando al debate constitucional español. Es decir, en España no hablamos en el periodo de la transición política y el momento de la Constitución de modelo federal, pues porque, entre comillas, se le tiene pánico a introducir ese tema, el tema en el debate político. Y por eso se utiliza, igual que en la Segunda República, Estado integral, aquí hemos dado en llamarle el elemento del Estado autonómico, intentando resolver lo mismo, un Estado autonómico que al mismo tiempo sirviese para resolver la denominada cuestión vasca y catalana. De paso, la gallega, pero políticamente la cuestión vasca y catalana. Entonces, yo aquí en el papel le reproducía la intervención de Jiménez de Asúa, que lo explicaba claramente su intervención en el concepto de Estado integral, en el debate de las Cortes Constituyentes de la Segunda República. ¿Por qué? Pues porque, bueno, es decir, yo también lo señalo, ¿no? Es decir, a mi juicio, uno de los grandes, entre comillas, dramas históricos de España
era que sobre 4 ejes, monarquía-república, capitalismo-socialismo, laicismo-confesionalismo y centralismo-autonomía, el problema es que la mitad de españoles o eran monárquicos, confesionales, centralistas y capitalistas, y la otra mitad eran socialistas, laicos, autonomistas y republicanos. Entonces, bueno, una de las grandes fortunas que tiene la Constitución española es vertebrar un poco esto y acabar en una monarquía parlamentaria, con un estado de mercado de economía social, con un sistema de descentralización política autonómico, con un sistema de estado aconfesional, pero con relaciones preferentes con la Iglesia Católica, que al final se intenta ser por vez primero una Constitución que permite que no haya una división de 2 grandes colectivos, sino que todo el mundo, ese modelo, aunque no sea el suyo perfecto, lo acaba admitiendo como modelo constitucional. Y dentro de esto estaba, digamos, la, entre comillas, expulsión del federalismo de este debate. Es decir, en este debate de acuerdo no podía decir, pensar que estábamos en el momento de la transición hablando de una monarquía federal, pues yo creo que para el ambiente político del año 77 y 78 era demasiado planteamiento teórico como modelo, ¿no? Y además probablemente hubiese sido un modelo un tanto raro, ¿no? de construir. Por lo tanto, las resultas del Estado autonómico pues prácticamente son, para mi juicio, las mismas resultas que se tienen en la Segunda República cuando se da el modelo de Estado integral, por eliminación de que no es posible asumir políticamente el tema federal. Ahora, ¿qué es lo que ha sucedido desde entonces? ¿Y qué es el problema que yo veo ahora? Bueno, que yo veo es que el título octavo se ha quedado en historia, es decir, el título octavo en estos momentos, es el modelo de la construcción del Estado autonómico, pero no hay elementos de funcionamiento del Estado autonómico. Y no de construcción, de las distintas hipótesis de construcción que podían existir, pero ¿cuál es la tesis que yo sostengo? Que 32 años después ya sabemos el modelo político que tenemos, el que hemos construido. Entonces, lo que habría que hacer, una vez más, el gran pacto político, para, sabiendo el modelo de descentralización política que existe en España y que se ha dotado España, llevarlo a la Constitución, los mecanismos de funcionamiento de este concreto modelo de descentralización política, que es una descentralización política generalizada, en la cual han funcionado estatutos de autonomía, ha funcionado una gran descentralización funcional, el nivel de desburocratización respecto al Estado central es decir, que el 40% de casi todas las variables está ya en el nivel autonómico. Por lo tanto, es un Estado autonómico, además, muy fuerte, en el cual el gran porcentaje de la gestión de los servicios públicos está en las comunidades autónomas y en los entes locales. Es un Estado que el Estado queda muy poco gestor. Bueno, pues todos estos elementos, si eso es así, llevémoslos a la Constitución y hagamos operativo cómo funciona este Estado autonómico con el elemento constitucional que haya que hacer y con sus traslaciones en las distintas leyes orgánicas que hubiese de hacer, de ley orgánica de fuerzas, cuerpos de seguridad, LOFCA, etcétera, todo el otro panorama, ¿no? ¿Por qué? Porque las comunidades autónomas hoy día son protagonistas del territorio que no existían en el modelo. Es decir, yo trabajo en una región geográfica que ya no quiere llamarse región. Es decir, si algo ha producido al cabo de 30 años, que lo que ha desaparecido, la distinción entre nacionales y regiones, han desaparecido las regiones. Es decir, toda comunidad autónoma se quiere llamar o nacionalidad histórica o al menos comunidad autónoma. Y de los nuevos estatutos de autonomía, las definiciones de la comunidad autónoma como región han desaparecido. Es decir, y por lo tanto, ese sí que es un elemento que implica un grado de protagonismo político de las comunidades autónomas que son Estado y no existían en el modelo inicial. Hoy día tenemos que contar que tenemos 17 gobiernos autonómicos con 17 parlamentos y 17 clases políticas operando en el territorio. Paradójicamente, con
yo creo que la sentencia del Tribunal Constitucional esto lo ha eliminado, pero en la medida en la que se veía que el avance del modelo iba por la vía de los estatutos de autonomía, paradójicamente, quien hace año y medio, 2 años, hace un año, hace 6 meses, estaba reivindicando la federalización, eran las personas que cultural o ideológicamente propugnaban más un reforzamiento de los poderes del Estado. ¿Por qué? Pues porque si los poderes autonómicos se reforzaban vía Estatuto de Autonomía, el Estado se quedaba sin instrumento para reforzarse, salvo que se fuese una reforma constitucional y que en el modelo federal el papel del Estado quedase de forma clara y de forma que pudiese competirlo. Y por lo tanto es un poco paradójico que el Estado federal no fuese una reivindicación de la autonomía para tener más autonomía en el nivel federal, sino que acabase siendo una reivindicación de los poderes centrales para clarificar el poder central como un poder federal y con todas las implicaciones que tenía, quizás desde una perspectiva, digamos, de federalismo norteamericano con la fuerza del gobierno federal. Luego también señalo la existencia también real de la federalización de los partidos políticos, que a veces una realidad organizativa, precisamente por la aparición de todas estas clases, la clase política regional, es la clase política que primero tiene mayor clientela política globalmente y es donde está normalmente el gran peso de los partidos políticos, ¿no? La existencia, el que se haya generalizado el concepto de varones es significativo del poder que tienen estas, y de ahí que incluso al hilo de esto, más que jurídicamente, por ejemplo, la interiorización del régimen local en las comunidades autónomas es debido al que el poder político de la comunidad autónoma frente al ente local del territorio, el ente local sabe que de quién depende es del gobierno autonómico y por lo tanto, aunque la ley deba ser de régimen local, permita cuotas de autonomía local, etcétera, etcétera, ha habido una interiorización derivada, a mi juicio, de la federalización de partidos. Por lo tanto, la conclusión que mía es que bueno, pues hay necesidad, necesidad nunca hay, es decir, se puede ir viviendo y se puede ir evolucionando, pero que si operásemos en términos de racionalidad, lo que a mi juicio es que la necesidad de la modificación del título octavo para acomodarla al funcionamiento del Estado autonómico, en términos, si se quiere, federalismo cooperativo, en términos de ¿por qué? Porque el Tribunal Constitucional ha dicho claramente que los estatutos de autonomía no es un modelo. ¿Por qué? Bueno, pues por algo que en su momento también discutíamos y se decía, porque no se puede desarrollar la Constitución en serio con 17 polos políticos distintos, porque al final acabas teniendo 17 submodelos constitucionales que hacen que no funcione el sistema constitucional. Entonces, por lo tanto, lo que hay que pensar es que sea en la reforma constitucional en la cual el modelo de desarrollo del título octavo tiene que estar en la Constitución, no puede estar en los estatutos de autonomía por la potencialidad que tenía cada estatuto de aplicarse de forma distinta la interpretación del desarrollo constitucional solo en su territorio. Muchas gracias. Yo también quiero empezar agradeciendo esta invitación a estar aquí con ustedes. Yo creo que ahí se debe valorar este esfuerzo de buscar un diálogo o una conversación, un coloquio, como lo quieran llamar, porque quizás solo a través de esto podremos encontrar algún atisbo de solución. Yo ya les adelanto que soluciones no tengo. Me planteo problemas, los quiero aquí exponer mínimamente y quizás luego entre todos pues nos acerquemos al menos a alguna vía, ni que sea por descarte, para dar un paso adelante. El otro día me llamaba la atención al dar a Castellet el Premio Nacional de las Letras, que decía que se habían roto los puentes de diálogo entre la cultura catalana y la cultura castellana. Y realmente creo que esto es peligroso, pero creo que es bastantes tenemos esta sensación. Por tanto, todo lo que sea incidir en este gran diálogo, pues bienvenido sea.
A mí seguramente no me preocupa tanto el que haya un 20-30% de independentismo, según las encuestas de los últimos tiempos, en este momento en Cataluña, como esto que un presidente de una región del norte italiana decía hace poco de un secesionismo dulce, de un secesionismo silencioso, es decir, de una desconexión emocional entre dos sociedades que se dan la espalda. Y esto es lo que a mí particularmente me preocupa. El Estado autonómico, lo sabemos, significa 30 años de democracia y de autonomías. Es el intento más fructífero, más logrado de la edad contemporánea en España. Y sin embargo, desde algunos territorios, les puedo hablar del caso catalán porque lo conozco más de cerca, hay un descontento, hay una insatisfacción. Esto se demostró en toda la fase de elaboración del estatuto y ha vuelto ahora con la publicación de la sentencia. Por tanto, digamos, partamos de una constatación que es, a pesar de que se goce de un régimen de autogobierno tan elevado como el que ahora hay, existe aún una pulsión en pro de una mayor autonomía y existe también un deseo, si se quiere, por decirlo de una forma que en otros países se utiliza, de un mayor reconocimiento a esta realidad. Por tanto, lo que se vino en llamar en la Segunda República la cuestión catalana está de alguna manera ahí. Si nosotros miramos los programas electorales de las elecciones que tendrán lugar el domingo, digamos, yo creo que este es el punto de partida. Nadie está, prácticamente nadie, hay un par de excepciones, contento con lo que hay y las propuestas son hacia dónde se debe ir. La cuestión, me parece que de entrada, quizás la pregunta es ¿qué ha ocurrido para que esto sea como creo yo que es? ¿Por qué? ¿Cuáles son las causas de este descontento? Se habla de una gran y una amplia autonomía política, pero desde los sectores políticos y jurídicos catalanes, no creo que unánimes, pero digamos desde algún sector importante, se habla de una autonomía de baja intensidad. Es cierto que la Constitución y ya el Estatuto del 79 reconocía los hechos diferenciales, pero se quiere un mayor reconocimiento al máximo nivel normativo en la Constitución o incluso político. La segunda etapa de los estatutos, y en el caso catalán, yo creo que se puede entender desde este punto de vista. Mayor autonomía, mayor reconocimiento de esta singularidad y un deseo de un mayor bilateralismo. A esto respondió la reforma del Estatuto de Autonomía. El otro día, por casualidad, encontré un fragmento de una página de La Vanguardia que había recortado en el año 2005. Es una encuesta, justo en el momento en que empezaba el debate en el Parlamento sobre la propuesta del Estatuto. En aquel momento, a la pregunta sobre el valor de las encuestas y esto, tomémoslo simplemente como indicio. ¿Qué considera más importante para el futuro de Cataluña? Estamos hablando en el 2005, un 60% hablaba de la mejora de la financiación, un 23% de tener un estatuto nuevo. Y sobre la cuestión de cuál de estas ideas se ajusta más a lo que piensa de Cataluña, Cataluña es una región de España, un 44%, quiere mayor personalidad diferenciada, un 36%, una nación, un 21%. Por tanto, la primera reflexión que yo saco releyendo esto es que, digamos, la sociedad política catalana en el 2005, lo había emprendido un poco antes, emprendió un camino que quizás la sociedad civil no era exactamente lo que pedía. Yo tengo la impresión, a la vista de esto, que la sociedad civil pues, detectaba un problema en la financiación, detectaba determinados problemas puntuales, pero no focalizaban todo el problema como la sociedad política acabó haciéndolo. Las razones nos llevarían muy lejos a la cuestión de la reforma del Estatuto. A partir de esta situación, la pregunta siguiente que me hago es, ¿sirve o no sirve la Constitución para afrontar la situación actual y, por tanto, sirve el modelo de Estado, del Estado autonómico, para hacerlo posible? El cuestionamiento del modelo viene de todos lados, desde los que quieren la independencia, los que quieren un Estado federal, a los que también ahora se empiezan a oír que quieren una recentralización del sistema. Yo pienso que el Estado autonómico tiene los suficientes elementos válidos para afrontar la situación presente.
Otra cosa es que sea intocable. Pero, digamos, en sí, lo que es el Estado autonómico como modelo, me parece un modelo que se adecua bien. Yo creo que no es casualidad que en el 78 se asumiera lo principal del 31, por tanto había en el 31 un debate, si leemos las actas del Congreso, que se repiten en el 78 y en el 79 con la elaboración del primer estatuto. Y si acaso, yo creo que hay un punto a favor de la situación en el 78 respecto a la del 31, que es que la Constitución y luego el Estatuto son fruto de un pacto, aún si cabe, superior, de un consenso superior al que se obtuvo en el 31. Por tanto, a partir de esta cuestión, vayamos a lo esencial, de lo que considero que es básico del modelo actual, que considero que es un instrumento útil de cara al presente y al futuro. Por un lado, si tuviéramos que sintetizarlo mucho, hay un pacto inicial muy grande, un pacto que luego sigue de las fuerzas políticas a escala territorial, con los diferentes estatutos, y, si se quiere, ya pactos más coyunturales, de legislatura, etcétera, según las mayorías en cada momento, para abordar lo que serían cuestiones parciales, la financiación, los acuerdos con la Unión Europea, en fin, pactos. Por tanto, el sistema se basa en un pacto. El sistema es dinámico, el sistema es abierto, el sistema es flexible, y la idea de pacto político es muy importante. Segunda idea, el Tribunal Constitucional como garante de los contenidos constitucionales, de las decisiones constitucionales, porque hay decisiones constitucionales. Yo tampoco creo que sea un modelo desconstitucionalizado, y estas decisiones constitucionales, el Tribunal Constitucional es el que las va actualizando. Y por tanto, se abre ahí un diálogo entre el mundo político y el mundo judicial que han ido conformando el modelo tal y como hoy lo tenemos. Por tanto, yo también estoy de acuerdo con lo que se decía antes. No tiene ningún sentido las valoraciones que se están haciendo ahora de la sentencia del Estatuto, que se dice es una vuelta al 79. En todo caso, será una vuelta al 2004, al 2005, y el 2004 al 2005 no es el 79, porque el Estado autonómico pues ha recorrido mucho trecho y por tanto, cualquier punto, digamos, de encuentro de aquí hacia el futuro debe partir de cómo estamos en la actualidad. Por tanto, hay una serie de decisiones que, nos gusten o no, efectivamente son intocables. Es intocable seguramente el número de comunidades autónomas. Podemos valorar en términos de racionalidad económica si es sostenible y tal, pero, digamos, es muy difícil plantearse en términos jurídicos una reforma de 17 comunidades autónomas. La autonomía política es de 17 comunidades autónomas. Desde aquí, yo creo que es desde donde hay que empezar a construir. ¿Qué ha ocurrido en esta fase segunda del Estado de las autonomías? Yo creo que ha fallado el método, y el caso catalán es el ejemplo. Es el primer y hasta ahora único estatuto que no se ha pactado previamente o que no se ha conseguido un acuerdo entre las dos fuerzas políticas, y ha quedado una de ellas descolgada. Por tanto, ya, digamos, de ahí nace un problema que luego ha derivado en otros que ya sabemos. Este es un primer problema, pero el caso catalán, si quieren, es el más exagerado. Es que estas otras reformas estatutarias, todas, las del 2006-2007, han empezado de la base. No ha habido un pacto como lo hubo en el 80-81 respecto a lo que fueron los primeros pactos autonómicos, ni lo que fue el 92, los segundos pactos autonómicos. Y por tanto, digamos, esto ha planteado una serie de problemas. Y el segundo problema, yo creo que es más jurídico, es que toda la reforma del modelo de Estado, del modelo territorial de Estado, se ha concentrado en la reforma de los estatutos de autonomía. Y esto era un planteamiento equivocado, porque se pedía al Estatuto de Autonomía cosas que el Estatuto no podía dar. El Estatuto tiene unos contenidos, el Estatuto tiene una posición en el ordenamiento, y de ahí se derivan unas consecuencias. Atraer hacia la reforma del Estatuto reformas que debían ir por otras vías, pues ha llevado a que el Tribunal Constitucional, en la sentencia 31-2010, haya reordenado y haya resituado estos elementos. Otra cuestión es, en esa deriva del Estado autonómico futura, previsible, ¿qué modelos a tener en cuenta? Y efectivamente, se habla del Estado federal. Ahí hay un libro, creo que es del 98, de un constitucionalista italiano muy importante, que es Pace, que dice quali dei tanti federalismi. Efectivamente, porque al final cada Estado federal responde a una idiosincrasia, responde a unos condicionamientos previos. Por lo tanto, yo creo que este debate, en estos términos, no sé si tiene largo recorrido. Desde este punto de vista, yo creo que el Estado no es federal, pero es funcionalmente federal.
¿Esto qué significa? No es federal porque si tomamos el modelo clásico de federalismo, que insisto no es general, hay unos déficits, hay unas carencias. La cuestión del Senado es una, la cuestión del Poder Judicial es otra. Y advertamos cómo a lo largo de todos estos años se ha intentado por diversas vías, a veces hasta por propuestas de reforma constitucional, afrontar estos casos. Otras por reforma del reglamento del Senado, otras por reformar la ley orgánica del Poder Judicial, etc. Y el resultado no ha sido, parece ser, satisfactorio. Pero no es solo que haya unos déficits respecto a este modelo federal, que no es, y por eso no es federal, sino que hay unas diferencias. Y las diferencias, yo creo que las entendemos si vamos a lo que es el Estado autonómico en su origen, a lo que fue el Estado integral y a lo que es en definitiva el Estado regional. Cuando se habla del Estado regional siempre solemos atender a uno de los dos elementos definidores. Uno es que se trata de un tertium genus entre federalismo y Estado unitario, es decir, es la vía de la descentralización política de un Estado unitario previo. Pero se obvia un segundo elemento que está en el origen del Estado federal. Yo creo que el texto de Jiménez de Asúa era muy claro en este sentido, el Estado integral, que es que nace el Estado integral y luego el regional, asumiendo la primera experiencia republicana en España. La primera experiencia, quiero decir, la experiencia de la Segunda República como primera experiencia del Estado regional, que es la idea de un reconocimiento de unas identidades territoriales con una personalidad más o menos singular a las que se da una respuesta específica. Y esto también forma parte de lo que es el Estado regional. ¿Es el Estado federal el horizonte deseable? ¿Y la reforma constitucional debe ir en la línea de un Estado federal? Yo tengo mis reticencias de entrada, porque no genera consenso político en España, sea porque está en el imaginario colectivo político, la imagen de la Primera República, sea por lo que sea, no hay una cultura federal. Y yo creo que esto es una cuestión cultural, es una cuestión social. No me parece a mí que la cultura política del país sea una cultura federal. Segundo, desde Cataluña al menos, vemos que cuando se habla de federalismo, en realidad no se está hablando tanto de federalismo como de confederación. Se llama federalismo, pero se hablará de federalismo simétrico, entre paréntesis, el federalismo simétrico, digamos, como modelo teórico, digamos, está, pero como realidad práctica se desconoce, porque el caso canadiense, que sería lo que más se le acerca, pues es un caso donde se advierten las carencias, los fallos, las limitaciones de este supuesto modelo, y, por tanto, en Cataluña yo creo que hay una confusión. Se habla de federalismo, en realidad se está hablando de confederación, de trato bilateral, etc. Tercero, porque si lo que se pretende con esta reforma constitucional hacia un Estado federal, que yo creo que es el objetivo básico, es conseguir un gran acuerdo, conseguir un gran consenso, al menos igual al constituyente, es obvio que hay una parte de la sociedad civil y sobre todo política catalana que no se siente cómodo con un modelo federal. El catalanismo político federalista lo ha sido muy poco históricamente y lo es en la actualidad. Por tanto, utilizar un modelo para integrar que de entrada no parece ser el modelo adecuado para este sector que sería el integrable, pues me parece que no es ya de entrada una vía factible en este sentido. A partir de ahí, yo creo que hay que distinguir lo esencial de lo que son las vías. El esencial es el pacto político. Y lo reitero, el pacto político al menos debe ser igual de amplio que en las constituyentes. El pacto de las dos fuerzas políticas a nivel nacional, pero también la familia política del nacionalismo mayoritario, sea de Cataluña, puedo hablar con más conocimiento de causa, sea incluso el nacionalismo vasco, sería al menos como un objetivo deseable para conseguir este gran pacto. Es decir, la integración me parece un elemento fundamental. Las vías. Yo creo que la reforma constitucional puede ser una de estas vías, pero yo tampoco la mitificaría. Es decir, la reforma constitucional puede dar de sí lo que da de sí, pero si el pacto es tan amplio, el pacto deberá ser de mínimos. Y, por tanto, la reforma constitucional podrá abordar a nivel de principios la incorporación de unos principios de cooperación. Estoy de acuerdo. Si tomamos, por ejemplo, el modelo de lo que fue el informe del Consejo de Estado del año 2006, yo creo que ahí hay unos elementos que son retomables para buscar este consenso. Pero esto no quita que otra serie de reformas en el plano legislativo o en el plano de otro tipo de normas pues pueda funcionar. En cualquier caso, yo no creo que alguna reforma que ahora se esté apuntando sea, digamos, instrumentos
valiosos. Por ejemplo, esta propuesta de reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional que quita del control de constitucionalidad a los estatutos de autonomía. Si el estatuto es una norma subordinada a la Constitución, es evidente que debe estar controlado por el tribunal y, por tanto, esta línea no me parece que tenga más recorrido. Segundo, la vía, digamos, de introducir el control previo. Yo tampoco creo que el control previo de inconstitucionalidad sirva demasiado a este propósito. Es verdad que se anticipa y, por tanto, no hay un choque de legitimidad con el resultado de un referéndum, pero el choque de legitimidad con las instituciones políticas, los dos parlamentos que han de aprobar el texto del estatuto, estaría igual. Es más, se produciría en el primer momento esta sentencia cuando las cosas aún están muy calientes, por tanto, no sé si acabaría apaciguando o no. Se puede hablar de muchas cosas, se puede hablar de convertir los estatutos de autonomía en leyes constitucionales, con lo que ello significa mayor consenso para su aprobación y de este modo, digamos, se acentúa su labor complementaria con la Constitución. Es una vía, yo creo que estos son vías que se ponen sobre la mesa y que se hablan. Acabo. Yo creo que el reto es es lo que les decía, es cómo integrar a los sectores que en este momento no se sienten cómodos con la situación presente en el Estado autonómico, sin, y esta segunda parte también la quiero decir, sin diluir al Estado mismo, porque digamos, ahí hay dos, por decirlo así, dos tentaciones. Una tentación es, digamos, ir cediendo a través de pactos coyunturales de legislatura o de presupuestos, etcétera, y al final, digamos, sin un horizonte claro. Segunda tentación es la tentación, bueno, digamos, ya estamos cansados, siempre se va cediendo, y al final la deslealtad por el otro lado, etcétera, etcétera. Por tanto, digamos, llegamos a un gran pacto de Estado, las dos fuerzas políticas, y dejamos de lado el resto. Yo creo que esto, al final, visto en perspectiva de futuro y a largo plazo, haría un flaco servicio a este ideal de la integración política de la comunidad política española, que es lo que me parece fundamental. Y creo que a veces puede haber la tentación de decir, bueno, pero es que la clase política catalana ya está en otra órbita, etcétera, etcétera. Yo creo que, igual que en el 2006 la clase política arrastró a la sociedad civil y se politizó todo y, digamos, y se emprendió esta senda estatutaria, yo creo que quizás ahora el déficit es de sociedad civil, y yo creo que hay una amplia capa de la sociedad civil catalana que a lo mejor podría estar de acuerdo con un planteamiento, digamos, de este tipo, más abierto, pero cómodo dentro del Estado, y que lo que se tratará es de que esta sociedad civil pues influya sobre los políticos. Y yo creo que ahí hay una responsabilidad también de los partidos nacionales en general, y en el caso catalán me parece evidente que también la tienen. Como punto, digamos, como líneas por donde puede ir, es evidente que hay falta de mecanismos de participación, mecanismos, se ha llamado relaciones de colaboración en las instituciones del Estado. Yo creo que este es un déficit. Por ahí se ha de avanzar. Federalismo cooperativo se ha dicho antes. Ahí yo pondría un matiz. El matiz es, yo creo más en la colaboración intergubernamental, que es donde se toman las decisiones, que no en el Senado. Segundo, creo que el debate del federalismo cooperativo no agota el debate a nivel general, sino que hay que introducir elementos de federalismo competitivo, por decirlo de alguna manera. Es decir, el Estado compuesto, si tomamos a los clásicos americanos desde el inicio, se basa en la idea de que hay unos contrapoderes. Y esto es bueno. En España yo creo que faltan contrapoderes. Unas comunidades autónomas fuertes, con modelos políticos alternativos, que se puedan contrastar, que se pueda ir generando, lo que decía el juez Brandeis en Estados Unidos, laboratorios de democracia, pues esto es una vía que yo creo que hay que ensayar. Y esto en general. Y por fin, para las nacionalidades, yo creo que ahí también debe haber algo en concreto. No sé si se trata de más o menos competencias. Creo que también se da de sí lo que da de sí en el panorama, digamos, europeo, etcétera, etcétera. Yo creo que se trata más de un tema de reconocimiento simbólico de elementos de identidad y reconocimiento en qué medida político, en qué medida jurídico, de introducción de algún elemento de bilateralismo y yo creo que yendo a soluciones a problemas concretos. Y el tema de la financiación es un problema concreto, lo cual no significa que esté abogando por el sistema del concierto, no sé lo que constitucionalmente esto supone. Pero, digamos, estos me parece que son problemas que están en la sociedad catalana y son problemas a los que se debe dar una solución para conseguir, insisto, este fin de la integración, y es que la gente al final, digamos, se sienta partícipe de un proyecto colectivo, y el proyecto colectivo ha de ser ilusionante. No se puede pensar en un proyecto colectivo solo en términos de dar, como lo percibe, no digo que sea verdad, alguna parte de la población catalana, y por esto, digamos, en estas medidas generales me parece que algún elemento, sea en lo simbólico, sea en lo
en esto de alguna cuestión más concreta, pues pueden ser vías digamos, que poder caminar. Gracias.